buenas noches. El Centro Médico Regional de la Mixteca le da la más cordial bienvenida a nuestra cuarta sesión académica. El día de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Lucero Rodríguez Velázquez, médico internista y educadora en diabetes. El día de hoy nos va a hablar de un tema muy interesante, es neuropatía diabética, diagnóstico y tratamiento. Bienvenida, doctora. Hola, somos un equipo de especialistas que te brindaremos las herramientas para mejorar el cuidado y tu calidad de vida. Cada una experta en su área, estaremos encantadas de acompañarte en este proceso. Hola, buenas noches. Yo soy la doctora Lucero Rodríguez Velázquez, soy médico internista y educadora en diabetes. Les voy a presentar el tema de neuropatía diabética. Bueno, lo principal, la educación en diabetes no es parte del tratamiento, es el tratamiento en sí. Es muy importante que nosotros expliquemos a nuestros pacientes el origen de sus enfermedades, el nombre de sus enfermedades y cómo deben de tratar ellos mismos sus enfermedades para que nosotros como médicos tengamos éxito en el tratamiento. Bueno, la patogenia de la neuropatía diabética es sumamente interesante, desde los nervios que afecta y cómo es la afectación de esto. Bueno, es una neuropatía, la más característica, más adelante lo veremos en su clasificación, es una neuropatía simétrica, es distal. ¿Por qué? Porque tiende a involucrar primero a los nervios, a las fibras nerviosas más largas, las cuales pues son de las extremidades inferiores. Y este daño se caracteriza por un daño en el flujo de las mitocondrias. Al haber un exceso de glucosa en la sangre, sabemos que la parte de la glucólisis o de la producción de energía y de ATP se centra en las mitocondrias. Entonces, como vemos en esta imagen, un paciente con que está sano metabólicamente no tiene ningún problema en este flujo de las mitocondrias. Como vemos en la contraparte, estas mitocondrias al estar con un alto nivel de glucosa aumenta la producción de ATP de manera excesiva. Normalmente se producen especies reactivas de oxígeno, pero al haber exceso de estas producen un estrés oxidativo y un daño. Por lo tanto, empiezan estas fibras que son las más largas. Al ser tan largas, es muy importante la mielina dentro del axón, ya que solo un núcleo de la célula va a dar la información para un axón demasiado largo que va a llegar hasta los pies. Entonces, para eso necesita la vaina de mielina, y la vaina de mielina vive principalmente del buen metabolismo y de que las mitocondrias estén sanas. Entonces, al haber este daño, se empieza a perder mielina y por lo tanto las fibras, los axones empiezan a desmielinizar, y por lo tanto la primera manifestación, lo más común, es que se presente en la parte distal del cuerpo, en los dedos de los pies, y empieza por una alteración primero sensitiva y posteriormente motora, porque se afectan primero las fibras nerviosas sensitivas, que son las más largas, y posteriormente, ya después de un daño más intenso y prolongado, se afectan las fibras motoras y empezamos a tener otro tipo de neuropatía diabética que más adelante lo vamos a ver. Entonces, la fisiopatología, como ven, desde la patogenia está el objetivo del tratamiento, que es regular los niveles de glucosa del paciente. Bueno, los factores de riesgo se ha visto en un estudio que se llama EuroDiab. Es un ensayo en el cual se juntó una gran población y se visualizó que se concluyó dentro de las características de los pacientes con neuropatía diabética es que la edad avanzada influye, pero esto también es bien sabido porque hay una neuropatía propia degenerativa, y hay otras condicionantes que también nos pueden condicionar neuropatía, aparte de la diabetes. El control glucémico es lo más importante. Los niveles metas de hemoglobina glucosilada en el paciente de acuerdo al grupo etario es muy importante, porque como ya vimos en la patogenia, un mal control genera más estrés oxidativo y más daño a nivel axonal.
La duración de la diabetes. Se ha visto que las personas con diabetes tipo 1 tienen hasta un 20 a 30% ya de neuropatía diabética al momento del diagnóstico. Y los pacientes con diabetes tipo 2 tienen ya más del 50%, es sumamente prevalente esta enfermedad en las personas con diabetes tipo 2 de tener neuropatía diabética. Sin embargo, se tiene que buscar de manera intencionada porque se menciona que es del 60 o 70% la prevalencia en este tipo de diabetes. El tabaquismo, el peso, un peso elevado, estar con obesidad, también condiciona neuropatía diabética y la exacerba. El descontrol de la presión arterial, la hipertrigliceridemia, ya que también parte del metabolismo de los triglicéridos influye en este estrés oxidativo, por lo tanto condiciona aún más a daño axonal. Por lo tanto, necesitamos nosotros tener un buen control glucémico, un buen control de presión arterial, un buen control de niveles de triglicéridos y de niveles de HDL por arriba de 50. Bueno, la clasificación de la neuropatía diabética, hay muchas formas de clasificarla. Lo que nosotros tal vez debemos de llevar muy presente es que la más común es la polineuropatía axonal, distal y simétrica, y de hecho es la definición casi de neuropatía diabética, pero hay otro tipo de neuropatías diabéticas que tal vez las buscamos de menos. Hay rápidamente reversible, que es la neuropatía de la hiperglicemia. De hecho, se dice que en pacientes que tienen todavía prediabetes ya tienen cierto grado de neuropatía diabética, lo cual incluso puede ser la forma de debut o el motivo de consulta de un paciente, tener síntomas y signos de neuropatía, y si nosotros buscamos de manera intencionada, probablemente ya sus niveles de glucosa ya estén alterados. Hay neuropatías simétricas, que es la más común, la sensitivo-motora crónica, la sensitiva aguda, que es poco común, y la autonómica. La autonómica también es alta su prevalencia. Hay pacientes que tal vez te lleguen a la consulta diciéndote que tienen diarrea, y investigas las causas de diarrea, descartas causas infecciosas, descartas causas como tal propias de alteraciones en el colon, y al final queda una neuropatía autonómica con diarrea. También la gastroparesia es un tipo de neuropatía. En hombres, la disfunción eréctil es un tipo de neuropatía. La hiperhidrosis, que presentan mucha sudoración de las manos, es un tipo de neuropatía. Entonces, todo este tipo de neuropatías son de tipo autonómico. Hay focales y multifocales. Tal vez la parálisis de un par craneal es un tipo de neuropatía, ya que a nivel de sistema nervioso, los nervios craneales en su función motora son más cortos y probablemente por esto estén más susceptibles al daño, a diferencia de las fibras motoras de las extremidades inferiores, que son más largas y por lo tanto se dañan primero las sensitivas, que dentro de sus características también a nivel de sistema nervioso central es que no están cubiertas por la barrera hematoencefálica. Hay una focal troncal, hay un tipo de lumbalgia por neuropatía diabética. Son personas que llegan con dolor de espalda y no precisamente porque tengan una alteración en las vértebras. Bueno, este tema ya lo vimos en la clase pasada con el doctor Lucio, pero no hay una alteración anatómica como tal, sino es funcional. Motora proximal, hay personas, y estos son signos, la mano de predicador, la mano en garra, ya son datos de neuropatía de tipo motor. Hay también neuropatía la cual afecta los flexores y extensores del pie y ocasiona artropatía de Charcot o pie equino, lo cual a largo plazo va a ocasionar un pie diabético por la presión que se hace en los metatarsos. Y la inflamatoria desmielinizante crónica. Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar nosotros neuropatía diabética? Tal vez pensamos que es sencillo diagnosticarla, pero sin embargo sí se llega a pasar algunos datos clínicos que, si nosotros somos más intencionados, incluso les voy a mostrar que existen cuestionarios validados a nivel internacional para el diagnóstico e incluso el control y seguimiento de la neuropatía diabética. Es muy importante lo que ya les había comentado. Las manifestaciones sensitivas predominan sobre las motoras por la fisiopatología. Se dañan primero las fibras sensitivas que las motoras. Suelen ser distales y simétricas. Un paciente que se presente con una neuropatía asimétrica, hay que buscar diagnósticos diferenciales y no encasillarlo en que es neuropatía diabética. La neuropatía diabética es simétrica
Se intensifican por la noche o en estado de reposo. Esto es muy importante. El paciente te va a decir que en la noche le empiezan a doler los pies o siente hormigueo o presentan alodinia, que es que un estímulo como tal no doloroso genere dolor en la persona, como el roce de las sábanas. Las personas no pueden dormir con sábanas, no pueden dormir con ropa como calcetines o pantalón porque les lastima, y aumenta en estado de reposo. Esto es muy importante en el diagnóstico diferencial, ya que hay una enfermedad que es la insuficiencia arterial periférica, la cual también puede tener manifestaciones sensitivas distales y simétricas como la neuropatía diabética. Sin embargo, mejoran con el movimiento y otros datos que más adelante les voy a decir, pero es un diagnóstico diferencial que nosotros tal vez de manera intencionada, claro, también el paciente puede tener las dos, insuficiencia arterial periférica y neuropatía diabética. Bueno, las manifestaciones clínicas, los primeros signos de polineuropatía diabética van a reflejar la pérdida gradual en la integridad de las fibras nerviosas grandes mielinizadas y pequeñas mielinizadas y amielínicas. Las fibras nerviosas grandes, ¿qué información llevan? Bueno, llevan propiocepción, llevan sensibilidad de tipo vibratorio y si nosotros en la exploración, que ahorita lo vamos a ver, exploramos reflejos, estos reflejos están disminuidos, ¿sí? Y esto nos habla que la lesión ya son de las fibras nerviosas grandes. Las fibras nerviosas pequeñas conduce a un deterioro del dolor, el tacto ligero y la sensación. Los pacientes dicen que les queman las plantas de los pies o las palmas de las manos, que es lo más común en guante y calcetín. Bueno, las complicaciones, la pérdida axonal motora distal da como resultado una atrofia de los músculos extrínsecos. Esto es lo que les comentaba del pie equino y la artropatía de Charcot. Cuando existe esta atrofia de los músculos intrínsecos del pie y el desequilibrio entre la fuerza en los extensores y flexores, ya que se dañó la fibra nerviosa motora, empieza a causar esta alteración y hay deformidad del pie y por lo tanto ocasiona un pie equino. Pero también pueden desarrollarse otros cambios como son el colapso del arco del medio pie y las prominencias óseas provocan una artropatía de Charcot. Ambas nos pueden llevar a complicaciones de la neuropatía, llegar al pie diabético, y al haber neuropatía pues sabemos que hay disminución de la sensibilidad y el pie diabético de ahí nace, de una lesión que no se percataron, como no duele pues tampoco nos dimos cuenta, y al haber una artropatía de Charcot o un pie equino, la presión que ejerce el cuerpo, el peso del cuerpo sobre los metatarsos puede generar úlceras o fisuras y desencadenar una infección y un pie diabético. Bueno, ¿qué es lo importante que nosotros debemos hacer en nuestra consulta? Hacer diagnóstico diferencial y preguntar a los pacientes. ¿Dónde empezaron los síntomas? Los síntomas de la polineuropatía diabética suelen comenzar en los dedos de los pies, es casi una regla. El paciente te lo va a decir, me empezó en los pies y luego se me pasó a las manos. E incluso una pregunta que debemos de hacer es esa, ¿en qué tiempos de los pies se pasó a las manos? ¿Cuáles son los síntomas? Lo reportan de una manera muy florida. Cada paciente te lo va a decir de manera distinta, difícilmente va a decir entumecimiento, van a decir que se les duermen, que se les pesan, que no tienen fuerza, pero realmente se refieren a esto: entumecimiento, parestesias y dolor son síntomas tempranos típicos. Empeoran por la noche, recordemos que esto es un síntoma también muy característico de la neuropatía diabética. Esto es doloroso cuando tocan las sábanas de los pies, esto se llama alodinia. El dolor es punzante, sienten como ardor o es similar a un relámpago o una descarga eléctrica. Para los que tienen síntomas en las manos, deben de decir qué parte de las piernas estaban afectadas cuando aparecieron los síntomas de las manos. ¿Por qué? Porque es una afectación ascendente y simétrica. Si no sigue esta regla, nosotros debemos de empezar a hacer diagnósticos diferenciales. ¿Hay algún síntoma autonómico? Aturdimiento, estreñimiento, retención urinaria, todo lo que hablamos de la neuropatía autonómica, visión borrosa, distensión abdominal. Que solamente se presente de esta manera es atípico, generalmente va de la mano con una neuropatía diabética distal y simétrica. Hay una debilidad presente. La debilidad, o sea, la disminución de la fuerza, generalmente afecta principalmente la extensión del dedo del pie y la dorsiflexión del tobillo. Por eso dentro de la exploración física algunas
algunas guías de cuestionarios en la evaluación del paciente. Nos hablan de la dorsiflexión del tobillo y la extensión y flexión del primer ortejo del pie, cómo han cambiado los síntomas con el tiempo, cuál es el ritmo de progresión. Generalmente la neuropatía diabética es de una progresión lenta. Hay diferencias de un pie a otro y la simetría de los síntomas pues es típica. El examen neurológico. Nosotros en la consulta, ¿qué es lo que debemos de evaluar? Sensación. Tenemos que tener nuestro martillo de reflejos, tenemos que tener nuestro monofilamento de 10 gramos y tenemos que tener nuestro diapasón de 126 Hz para hacer la evaluación completa del paciente. La sensación de pinchazo y temperatura en los dedos de los pies en comparación con las rodillas para evaluar las fibras nerviosas pequeñas. La vibración, sensación de presión y propiocepción de los dedos de los pies para evaluar la función de las fibras nerviosas grandes. Los reflejos tendinosos del tobillo y de la rótula, la extensión del dedo gordo del pie, dorsiflexión del tobillo y caminar sobre los talones para evaluar la función de la fuerza motora. Y la prueba de Romberg, que es para evaluar la marcha, para evaluar el riesgo de caídas, ya que en estos pacientes el riesgo de caídas, al estar alterada la propiocepción, se altera la marcha y por lo tanto el riesgo de caídas aumenta. La palestesia es la evaluación de la vibración. Ahí podemos ver que es con un diapasón. Se recomienda que sea en la parte dorsal del primer ortejo del pie, y el monofilamento haciendo una presión, como vemos ahí, dobla el monofilamento. Tiene que ser el monofilamento de 10 gramos para hacer esta evaluación, y hay incluso una guía donde viene el pie y donde están los puntos. Nosotros no podemos evaluar la presión con el monofilamento, pero generalmente podemos hacerlo en el primer ortejo, en el cuarto ortejo, en la parte del tarso del primer ortejo y en la parte del antepié. Con esa evaluación sería suficiente para nosotros evaluar la presión. Como les decía, existen métodos de cuantificación validados. Este es el más importante, el instrumento de Michigan, el MNCI por sus siglas. Es un cuestionario, evalúa síntomas, signos, y hay una parte que evalúa a nivel motor. La primera parte es la parte donde el paciente nos va a referir sí o no. Es un cuestionario de 15 preguntas, es sencillo. Si nosotros tenemos más de 4 preguntas positivas, es diagnóstico de neuropatía. Y en la parte física, donde nosotros ya evaluamos, si tenemos un valor de más de 2.5, este sí lo puntúa e indica un diagnóstico de neuropatía diabética. Tiene una especificidad del 61% una sensibilidad del 61% y una especificidad del 95%. Estos es el cuestionario, son las mismas preguntas que les dije arriba. Tiene las piernas o pies adormecidos, alguna vez ha tenido ardor en las piernas, sus pies son demasiado sensibles al tacto. Bueno, son 15 preguntas que incluso podrían tenerlo en su consultorio como un cuestionario, y en el momento que identifica un paciente con neuropatía diabética, realizar el cuestionario completo. Si hay más de 4 puntos, es positivo. Y esta es la parte motora, donde nosotros tenemos que inspeccionar apariencia de pie derecho y de pie izquierdo y darle un puntaje. Si hay úlceras, aquí ya evaluamos el reflejo del tobillo, la vibración y con el monofilamento y damos el puntaje. Total son 10 puntos, nosotros con 2.5 ya es diagnóstico. Este es el MNCI. Y hay una escala, hay como 5 escalas, pero solo les puse 2. Esta es la escala de UTA. Esta escala es una herramienta sencilla, y a diferencia del MNCI, es que evalúa fibras grandes y pequeñas, y aquí la puntuación más de 4 define una neuropatía clínica. Los diagnósticos diferenciales: debemos excluir otras formas de polineuropatía. Deficiencia de vitamina B12, esto es muy importante. La metformina, que es un tratamiento pilar en la diabetes, causa déficit de vitamina B12. Es uno de los efectos adversos que puede tener, incluso no teniendo tantos años de tratamiento con metformina. Y por lo tanto el déficit de vitamina B12 sabemos que también da datos de neuropatía. Entonces muchos de estos pacientes debemos de estarlos tratando su neuropatía, tratando su diabetes, pero también supliendo los déficits de vitamina B12.
Consumo de alcohol, hay una neuropatía por alcoholismo. La enfermedad renal crónica, también hay una neuropatía por enfermedad renal crónica. Personas con quimioterapia tienen neuropatía. Neuropatías hereditarias, paraproteinemia, también es común en personas adultas, pero aquí el diagnóstico diferencial lo haríamos con una inmunofluoresis de proteínas. Y la polineuropatía desmielizante inflamatoria crónica, que es muy poco común, pero aquí el diagnóstico diferencial lo haríamos por electromiografía. El diagnóstico diferencial del dolor simétrico, lo que les decía al principio, la enfermedad arterial periférica. El paciente va a referir exactamente los mismos síntomas, pero en el examen físico nosotros podemos ver que la enfermedad arterial periférica no va a tener por qué tener disminuidos los reflejos, a diferencia de la neuropatía diabética, que claro, si es un estadio inicial, tal vez los reflejos estén conservados en ambas. La ubicación del dolor en la enfermedad arterial periférica van a referir más el dolor hacia las pantorrillas que hacia los dedos de los pies. Y la calidad del dolor y el momento del dolor es presente en reposo y mejora al caminar. Y lo más importante, bueno, todo es importante, pero creo que también parte es por lo que el paciente va, ¿no? O sea, el tratamiento, por lo que nosotros debemos de saber qué es lo principal que debemos de dar. Ya sabiendo su fisiopatología, pues es fácil. Esto también es muy importante, la neuropatía diabética sintomática, la que ya está muy establecida, y es algo que debemos decirle a nuestros pacientes, no es reversible, o sea, no va a llegar a estar completamente bien después de meses o incluso años de una neuropatía que le ha caracterizado. Ya no es reversible, los nervios que se perdieron difícilmente, o la desmielinización que se perdió difícilmente la vamos a recuperar. ¿Cuál es el objetivo entonces del tratamiento? Pues retrasar la progresión y prevenir complicaciones, incluida úlceras del pie diabético, la artropatía y las caídas. Control glucémico es lo más importante en base a las metas según edad. Las modificaciones de factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, el tabaquismo, que dejen el tabaco. La obesidad, incluso se ha visto en ensayos que pacientes que han sido tratados con bypass gástrico y disminución del peso han mejorado increíblemente en los síntomas de neuropatía diabética. El cuidado de los pies es algo muy importante que nosotros debemos enseñar a nuestros pacientes. Deben de secarlos bien, deben de inspeccionarlos después de que se bañen, deben de usar un zapato adecuado que no apriete, que no ocasione presión en ciertos puntos de los pies. También debemos de decirles que se limen las callosidades, ya que por ahí puede haber una fisura y entrar una bacteria o bien ocasionar una úlcera. La seguridad y riesgo de caídas. Comentarle al paciente, nosotros en la evaluación de la marcha podemos ver si existe cierta marcha lateralizada o que titubean al andar. Podemos sugerirles, incluso si notamos esto, pues usar un bastón o una andadera para disminuir el riesgo de caídas y suplir el déficit de vitamina B12. Es importante que al inicio del tratamiento pidamos niveles de vitamina B para que nosotros evaluemos no solamente con los síntomas, sino con laboratorio, que se haya hecho de manera adecuada el suplir el déficit de vitamina B12. El manejo del dolor, bueno, esto ya lo vimos anteriormente. Sabemos que las fibras largas pues llevan la presión y las fibras cortas, nociocepción y la sensación de presión, ¿sí? Los síntomas, bueno, cada una, en las pequeñas vamos a tener que sienten calor, que sienten descargas eléctricas. En las largas pues pierden el equilibrio, y la examinación con el monofilamento y las fibras pequeñas con objetos fríos. Bueno, la farmacoterapia inicial, nosotros tenemos varias opciones de primera línea, como lo son duloxetina, venlafaxina, amitriptilina y otros fármacos tricíclicos, y los antiepilépticos gabapentinoides como pregabalina y gabapentina. Vamos a evaluar cada uno. La duloxetina, que es el fármaco de primera elección, la dosis inicial recomendada para neuropatía diabética es de 20 a 30 miligramos. La dosis se puede ir ajustando y titulando de manera que podemos llegar a una tolerabilidad de 60 a 120 miligramos al día. Esto hay que evaluarlo, ya que los efectos adversos de duloxetina son mareo, náuseas y por lo tanto los pacientes se caen por la duloxetina. Entonces debemos de evaluar si toleran esta titulación o si con 20 o 30 miligramos están bien.
¿Cuándo vamos a observar una mejoría? Desde la primera semana de tratamiento, y esto es importante decírselo al paciente. Tal vez no va a tener mejoría en el primer, segundo día, tenemos que esperar hasta una semana y ver qué tanto lo tolera, y si una semana siente cierta mejoría y ha tolerado la dosis, podemos incrementarla a partir de ese momento. Se recomienda a los pacientes, que esto también es algo muy importante, que tomen el medicamento con el estómago lleno para que se disminuya el riesgo de náuseas. La duloxetina no debe tomarse con otros inhibidores de la captación de serotonina o norepinefrina. ¿Por qué? Porque pueden incrementar sus efectos adversos como el mareo. Pero sí lo podemos combinar con pregabalina o gabapentina, que son dos fármacos de primera línea. La venlafaxina es un fármaco de la misma familia que la duloxetina. La dosis inicial es de 37.5 y la podemos titular hasta 75, 225 miligramos al día. Los efectos secundarios son los mismos: náuseas, somnolencias, mareos, dispepsia, insomnio, y en hombres disfunción sexual. El aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca también lo debemos de evaluar con venlafaxina. De los fármacos triciclos tenemos amitriptilina, la cual es como de ellos la principal. Podemos usar una dosis de 10 a 25 miligramos día y llegar hasta 100 si es que persistieran los síntomas dolorosos. El efecto terapéutico de estos fármacos del dolor no suele ocurrir dentro de las primeras 6 semanas, siempre y cuando lo asociemos con tratamientos antidepresivos. La desipramina se inicia con 25 miligramos y se puede ir aumentando hasta 200 miligramos día. Deben de administrarse antes de dormir en su posología, ya que causan un efecto sedante. La pregabalina, que es otro fármaco que utilizamos muy común en nuestra práctica diaria, la dosis para neuropatía diabética puede ser de 75 hasta 150 miligramos día. Existe una presentación de 175 que es de liberación prolongada, es una dosis única, y el paciente tiende a tolerarla mejor. Los efectos adversos por los cuales vamos a quitar pregabalina principalmente son mareos y somnolencia. Y algo muy importante es que la pregabalina puede aumentar el peso. Entonces, si son personas obesas, pues tal vez pregabalina no sea una buena opción como primera línea del tratamiento para la neuropatía. Existen otros fármacos que son de segunda línea. En la fisiopatología vimos que hay un aumento de las especies reactivas de oxígeno. Entonces, el ácido alfa-lipoico es un antioxidante. De hecho, es un fármaco de tipo como naturista, el cual se ha visto que tiene buenos efectos a una dosis de 600 miligramos al día. Al reducir estas especies reactivas de oxígeno, disminuye el estrés oxidativo y por lo tanto mejora mucho el dolor. Y la carbamazepina tiene un buen papel, sin embargo no es fármaco de primera línea. Bueno, eso sería todo con el tema de neuropatía diabética. Espero haya sido de su agrado y sobre todo de interés, ya que solamente me remití a dar puntos muy importantes para la práctica diaria, tanto de dosis, exploración y cómo diagnosticarla. Gracias. Agradecemos a todos ustedes su asistencia y su permanencia durante la sesión. Agradecemos a la doctora Lucero su excelente plática. Si hay alguna pregunta o comentario, favor de realizarla a través del grupo de WhatsApp. Quiero hacer la invitación a nuestro próximo evento académico de enfermería que realizaremos el día 8 de mayo con el simposium Manejo del paciente con diabetes mellitus. La información la van a encontrar en nuestras redes sociales. Muchas gracias.